hermano, que el Señor les bendiga. Estamos aquí un día más para reflexionar de sus sagradas escrituras. Y antes de profundizar en el texto que nos corresponde el día de hoy, le voy a pedir que ahí donde tú estás me acompañe en una oración, para así que el Espíritu Santo tome todo dominio y todo control de nuestras vidas. Oramos así. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, que un día más estamos ante tu presencia. Háblanos, dirígenos, guárdanos, protégenos. Nuestras vidas están en tus manos, oh Padre Celestial. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén. La palabra se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, y vamos a contemplar los versículos 5 y 6. Y dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. He decidido tomar estos versículos, el versículo 5 y el versículo 6, para profundizar mayormente en el valor que contiene esos dos versículos. Claro está, el pasaje se encuentra en un momento prescindible. Dios está haciendo un pacto con Noé. En un momento cuando el diluvio, la crisis que estaba viviendo la humanidad estaba en su punto de culminación. Pero cuando se acaba el proceso de la crisis, entonces el ser humano va a tener un encuentro con Dios. Todo el ser humano tiene un encuentro con Dios. Sí, el problema es que el ser humano no escucha realmente la voz de Dios. Y Noé tiene un encuentro con Dios. El encuentro es más bien los valores que él ha podido aprender en el momento de la crisis que él vivió, la crisis del diluvio, la crisis de la inundación. Y comienza de nuevo el caminar, el crecer del ser humano. Entonces el valor que estos versículos se desprende es la sangre. Claro está, la sangre tenemos que buscarlo de un contexto de acuerdo al pensamiento del autor, lo que se pensaba que era la sangre. Según las definiciones en hebreo, un diccionario hebreo que yo estaba consultando, dice que la palabra sangre viene de la palabra dam, que significa, en este contexto significa homicidio, asesinato, matanza. O sea, que en ese contexto que se está hablando sobre la sangre es más un valor ético. Ahora, antropológicamente hablando sobre la sangre, dice otro diccionario que estaba consultando, la sangre es el alma
es la vida. La sangre no es la inteligencia como el corazón, ni la vida emocional como los riñones y las entrañas, sino de toda la vida entera. En otras palabras, el contexto de lo que se está hablando de la sangre representa el alma viviente. O sea, la sangre, en la sangre del ser humano está presente la vida. Y la vida proviene de Dios. O sea que la sangre tiene un valor, un significado en la antigüedad bien especial. En otras palabras, para el pensamiento judío, el alma residía en la sangre. Claro, es un pensamiento, ahora científicamente hablando, pues la sangre es el conducto sanguíneo que da vida, ¿verdad? Que ayuda a la vida al cuerpo humano. Hoy en día sabemos que nuestras emociones, nuestros pensamientos, la inteligencia provienen del cerebro, no del corazón. Pero ese era el pensamiento que se tenía en los tiempos antiguos. Por ejemplo, un diccionario teológico dice: es desafortunado que este proceso envuelve la muerte de animales, pero no hay otra forma en que los hombres puedan presentar la vida delante de Dios. Aquí se está hablando sobre el pensamiento de por qué existían los sacrificios. Los sacrificios eran expiados a través de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre significa vida y la vida proviene de Dios. Por eso era bien importante la sangre. El valor, el significado, el simbolismo que contenía el concepto de sangre. Ahora bien, en el versículo 6 dice que ahí es donde radica el valor máximo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí podemos ver algo bien interesante. Aquí en este versículo es bien, hay que analizarlo de una manera bien disciplinada, bien seriamente, porque se puede prestar para otras interpretaciones. Claro, se puede interpretar de que la venganza es justificada a través de este versículo. Claro está, más adelante dice las Escrituras que la venganza es de Dios. La venganza es mía, dice el Señor. Por tal razón, ese pensamiento de que este texto respalda el concepto de venganza está incorrecto. ¿Qué significa? El que derramare sangre, que significa vida de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué significa? Los comentaristas dan muchas interpretaciones y me gustaría tocar 3 diferentes comentaristas. Por ejemplo, el comentario de San Jerónimo dice: Dios da una autoridad delegada en un juicio. O sea, desde en adelante Dios está estableciendo un sistema judicial. El ser humano tiene el deber de juzgar, de analizar, de discernir lo que es bueno y lo que es malo, y hacer justicia como resultado. Por eso hoy en día nosotros tenemos sistemas judiciales. ¿Para qué? Para que el juez pueda aplicar las leyes para castigar el agravante, a poder dar disciplina. Desde un principio Dios utiliza ese sistema, le otorga al ser humano esa capacidad
tanto micro como macro. Micro, yo individual. Yo tengo la obligación de hacer un juicio de mis tomas de decisiones. Un juicio de bien y mal. De manera macro, pues el sistema humano, sistema a través de diferentes jerarquías que disciernen qué debo yo de hacer, cómo yo puedo tomar una decisión si yo violo los mandamientos, las leyes de un sistema, pues estoy atentando contra la dignidad de mi semejante. Por ende, al yo difamar, destruir, juzgar sin juicio, sin tener un juicio crítico, puedo caer en las manos de un sistema judicial, porque estoy atentando contra la dignidad del ser humano. Para eso Dios establece que el hombre, si derramare sangre, pues el hombre, su sangre será derramada. O sea, el ser humano tiene que tomar control. Si el ser humano no toma control de su vida, va a pasar lo que ocurrió en el diluvio. Dios decide hacer juicio contra la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad ha decidido destruir a sus semejantes. Otro comentario dice, otro comentarista, Él, o sea Dios, le otorga al hombre la autoridad de asegurar la santidad de la vida humana. O sea, entre ese juicio, ¿cuál es el valor de hacer un juicio? Pues preservar la vida. Ahora bien, el comentario de Matthew Henry nos dice, el hombre es imagen de Dios. Eso lo dice las escrituras. A imagen de Dios es hecho el hombre. Si Dios puso en él honor, no pongamos nosotros en el desprecio. Incluso sobre el hombre caído, y esto es bien importante, incluso, y lo voy a volver a repetir, incluso sobre el hombre caído resplandece tales huellas de la imagen de Dios. Y esto es bien importante, porque estamos hablando sobre juicio y sobre la sangre. Primeramente, Dios es el juez. Y Dios otorga al ser humano un elemento de juicio. Pero el juicio, para uno poder ejercerlo, tiene que estar en unos niveles, unos valores, para uno poder tomar un juicio correcto, de acuerdo al pensamiento de Dios mismo. Yo no puedo tomar un juicio de acuerdo a mis criterios. Yo no puedo tomar un juicio de acuerdo a mi propia prudencia, a lo que yo creo que es justo o lo que no es injusto. Yo tengo que, como cristiano, hacer un juicio de acuerdo al pensamiento y por ende al razonamiento de Dios mismo. Porque un juicio desmedido representa quizás la destrucción de la imagen máxima de Dios, el prójimo. Nuestros juicios tienen que empezar por nosotros mismos. Si yo quiero que mi hermano camine en santidad, yo tengo que vivir en santidad. Si yo quiero
que mi hermano tenga discernimiento, pues yo tengo que primero enseñar a mi hermano el discernimiento. Si yo quiero preservar, fortalecer una vida espiritual sana, yo tengo que primeramente juzgar mis acciones, cómo yo vivo, cómo yo predico, cómo yo enseño, y que mis enseñanzas estén de acuerdo a mi estilo de vida. Jesús una vez le dijo a alguien: ¿por qué miras la paja de tu hermano y no te fijas en el tronco que tienes en ti? Aquí podemos ver que Dios quiere, nuestro Señor y Salvador quiere, que nuestros juicios estén de acuerdo a la justicia que Dios quiere. Y como nosotros somos embajadores de Dios, nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a los pasos de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál sería la clave? ¿Cuál es la madurez? ¿Cuál es el calibre? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo yo debo de tomar? ¿Cómo yo puedo vivir? ¿Cómo yo puedo enseñar? ¿Cómo yo puedo analizar? ¿Cómo yo puedo hacer justicia, juicio de manera saludable? Acompáñeme a buscar la epístola o carta, primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y no tan solo es nacido de Dios, sino que conoce a Dios. Y yo les invito que no tan solo mediten en el versículo 7, sino que profundicen del versículo 7 hasta el 21. Pero yo voy a tocar solamente el versículo 7, porque es el resumen, es la introducción de ese maravilloso pasaje, ese capítulo. Amados, empieza con esa ternura del apóstol. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, preserva. El que ama, se entrega. El que no ama, no se entrega. El que no ama, no se mantiene. El que no ama, se aleja. El que no ama, huye, se esconde.
y se alegra de las debilidades y la fragilidad del ser humano. Destruye, se deleita del mal. Pero el que ama ha sido nacido de Dios. El que ama conoce a Dios. Y esas palabras, amor, esas palabritas, amor, es tan fácil de distorsionarlo. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de toda mentira. Estuvo desde el principio de la caída del hombre. Y desde ese momento Dios determinó una destrucción a Satanás. Y Satanás, como sabe que ha sido destruido desde el principio, quiere que su desgracia recaiga con el ser humano. Y utiliza al ser humano. Y muchas veces el ser humano se entrega a la voluntad de Satanás, lamentablemente. Y las obras de Satanás son reflejadas tan sutilmente que se ven. Muchas veces Satanás se esconde utilizando la palabra de Dios, diciendo: yo te amo, porque te amo, te digo las cosas. Y a veces uno dice: Dios mío, diciendo las cosas, y a veces yo digo: ¿dónde está la restauración? ¿Dónde está la sanidad? Yo sé que la Biblia dice: no matarás. Yo lo sé. Y la persona que ha matado, estoy hablando literalmente, está castigado en las cárceles. Yo lo sé. Lo dice la palabra: no matarás. Pero yo, como embajador de Jesucristo, no puedo bajo ningún concepto estar diciéndole al prisionero: mataste. Él sabe que mató. Él sabe que mató. Él sabe que cometió. No tan solo estoy utilizando eso como ejemplo, pero podemos utilizar cualquier tipo de acción negativa. El embajador de Jesucristo no va a estar señalándole el pecado, porque el pecado es pecado y no hay que tener tolerancia al pecado. Lo que hay que tener es tolerancia al individuo. Misericordia. Dice las escrituras: misericordia que es de Dios. Misericordia. ¿Cómo puedo yo pastorear con justicia al hermano que cayó? ¿Cómo yo puedo dar restauración? Porque dice Matthew Henry: incluso sobre el hombre caído resplandece tales huellas de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el individuo siempre tiene dignidad. Y hay que resaltar la dignidad, no importa quién sea. Dios da la lluvia a justos y a injustos. Por ende, nosotros, si no amamos, no nacimos de Dios. Nosotros, si no amamos, no conocemos a Dios. Es fácil, es bien fácil ser engañado. Es fácil salir por la puerta de atrás. Porque el amor es sacrificado. Jesús es la expresión máxima del amor que Dios quiere que nosotros practiquemos. Los pasos de Jesús nos enseñan a nosotros que el amor de Dios nos lleva
a la cruz. Jesús murió en la cruz del Calvario por puro amor, porque no quiere que tú ni yo nos perdamos. La sangre que Él derramó, que para el judío representa el alma, Jesús entregó todo su ser, su alma, para la salvación de la humanidad, para que tu alma no se pierda, para que tu alma sea salvada, sea restaurada a tal nivel que yo, en este proceso tan fuerte que estamos viviendo como la pandemia, con lo del COVID, Dios permitió que esto sucediera. Las familias ahora están quizás por primera vez unidas en una casa, en un techo. Quizá el padre siempre estaba trabajando, la madre siempre estaba trabajando. Los hijos con padres ausentes. Ahora que están todos unidos, hay crisis. No sé cuál es la peor crisis, la bacteria o la crisis o la bacteria que conlleva la crisis del desamor, la bacteria del desamor. En vez de que la iglesia brille, nos estamos peleando, nos estamos odiando. Y el Señor nos insta que nos amemos. Que el que ama su bautismo, su nacimiento, ha nacido de Dios. Y por ende conoce a Dios. Pero los frutos de nuestras acciones, y me incluyo, de nuestras acciones, no se están reflejando el amor de Dios. Es bien desafortunado. Muchos predicadores, pastores, predican de un avivamiento. A veces yo me pregunto qué avivamiento quiere la iglesia. Un avivamiento de sanación de nuestros cuerpos, de hablar en lengua y danzar. ¿Ese será el avivamiento que Dios quiere? ¿O el avivamiento del amor de Dios? Y es algo que debemos de meditar, debemos de reflexionar. Cristo viene pronto. No sabemos cuándo llega, pero los tiempos están indicando unos momentos bien críticos. Puede ser que pase y podamos, ¿verdad?, vivir las nuevas etapas, o quizás venga algo peor. Yo no sé, yo no vengo a profetizar nada, porque yo lo que tengo que mantenerme enfocado en lo que dice la palabra de Dios. Y a mí la palabra de Dios dice que Cristo viene. Pero lo importante en el momento de ahora es qué yo estoy haciendo para yo ganarme ese pasaje celestial. ¿Qué yo estoy haciendo? En medio de la pandemia, ¿qué yo estoy haciendo?
Y me gustaría utilizar un testimonio de uno de mis personajes más queridos. Y es la vida de Martín Lutero cuando la peste le llegó en el año 1527. ¿Cuál fue la posición? ¿Qué él hizo en medio de una pandemia? Como dicen por ahí, la historia se repite. Y como la historia se repite, pues las contestaciones están en la historia. Pero como somos la iglesia, la gran mayoría son vagos espirituales. Y como son vagos espirituales, se refleja la vagancia en la lectura, en la devoción de la palabra, en conocer su historia. Pues vamos a perecer por falta de conocimiento. Y dice que Lutero tenía un hijo que se llamaba Hans. Y dice, el hijo de Lutero estaba gravemente enfermo. O sea, obtuvo esa condición, la peste le tocó a Lutero a través de su hijo. Lutero se refirió a su hogar como un hospital. O sea, Lutero transformó su casa en un hospital para servir a sus semejantes. Hacia finales de diciembre, después de que la epidemia decreció en intensidad, Lutero describe su situación como que se aferraba a Cristo por un hilo, al mismo tiempo que Satanás lo tenía atado con una cadena de ancla y lo arrastraba a las profundidades. La crisis emocional puede llegarte a tu vida. Hacer la voluntad de Dios puede costar, inclusive la vida. El que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Pero el que da su vida por un amigo, la tendrá en el cielo. Yo no estoy diciendo que nosotros nos descuidemos. Vamos a seguir leyendo, que sigue la contestación. El instinto, dice Lutero, el instinto de escapar de la muerte y salvar la vida está instituido por Dios y no queda prohibido. O sea que tú te puedes salvar, tú puedes huir. Pero, dice y continúa y sigo leyendo, con tal de que no se oponga a Dios y al prójimo. O sea, que yo puedo salvar mi vida, pero si yo veo a mi semejante que está en proceso de perder su vida y yo no hago nada para impedirlo, yo peco. Yo puedo estar en mi casa protegiéndome, pero si mi vecino no tiene comida y yo tengo y no le doy de comer, yo peco. No obstante, descuidar el bienestar del prójimo en cuerpo y alma, o sea, cuerpo, las necesidades biológicas, y el alma, o sea, el alimento espiritual, dice Lutero, que es pecado. No solo los pastores, sino también quienes ocupan cargos seculares necesarios para la protección del bien común,
están obligados a permanecer en sus puestos. Dice Lutero, el amor arriesga todo, incluso la vida, para ayudar al prójimo que padece necesidad. En el contexto de su peculiar vocación, el cristiano tiene la obligación de actuar con discernimiento. O sea, el tema de esta cuarta reflexión es la sangre. Y la sangre representa el alma de nuestros seres queridos, de nuestro prójimo. ¿Qué yo estoy haciendo en esta pandemia? ¿Estoy preservando mi vida? Pues claro, tenemos que preservar la vida. Sería pecado también no cuidarnos, no obedecer las leyes terrenales, no obedecer las leyes que están siendo implementadas para la protección de la vida. No obedecerla. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecerlos. Pero también yo tengo un deber de hacer algo con mi prójimo. Si yo veo que no tiene que tiene necesidad, tengo el deber moral en ayudar, en brindar. Dice Matthew Henry, el que injustamente mata a un hombre atenta contra la imagen de Dios y deshonra a Dios, deshonra a Dios mismo. O sea, que yo, para deshonrar a Dios, no tengo que tan solamente matar literalmente a mi prójimo, que es la máxima expresión. Con el simple hecho de aborrecer al individuo de por sí, ya yo estoy matando. En regocijarme en la caída de un justo, yo estoy atentando contra la dignidad de la imagen de Dios en el individuo. ¿Por qué? Volvemos de nuevo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuestros juicios debe de ser dirigido en todo momento en el amor. Juicio, si no tiene el elemento de amor en sí, Satanás va a hacer escarnio, porque realmente cuando tú haces un juicio contra tu prójimo sin el debido discernimiento, y vuelvo digo, el juicio es contra el pecado, la maldad, nunca contra la dignidad del individuo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nuestras acciones tienen que siempre ser dirigidos, nosotros los pastores,
siempre tiene que ir dirigido a la restauración y la salvación que Dios quiere para la humanidad. Amor y restauración. Ese es el juicio que el hombre tiene que siempre tomar, el juicio de la restauración. Nuestro juicio siempre tiene que ir dirigido a restaurar, a sanar, a edificar, a hacer justicia con el pobre, a hacer justicia con el huérfano, con el menospreciado, a hacer justicia, dar de comer. Así es el que comienza el avivamiento que tanto le hace falta a la iglesia. El avivamiento que la iglesia necesita es un bautismo de amor. De amor. Para que el mundo pueda ver la imagen de Cristo perfectamente en nosotros. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias por tu eterno amor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te pido, Espíritu Santo, que tú vayas a cada hogar, a cada residencia, a todo lugar que me hayan escuchado, y que puedan sentir tu cálido amor, tu bautismo a través del amor tuyo, que ellos puedan sentir, que el mundo pueda ver tu misericordia y que puedan encontrarte a ti. Revélate a la iglesia, santifica tu iglesia, purifica tu iglesia, despierta tu iglesia, que puedan recibir ese bautismo que tanto falta que le hacen. Nos necesitamos, Señor Jesús, que tu dirección siempre esté sobre nosotros y que podamos demostrar a través de nuestras acciones el amor tuyo en nosotros y hacia mis semejantes. En Cristo Jesús oro y te doy las gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.